Buen día, mi nombre es Lady Yate y mis compañeras son Lady Hostos y Karen Useche. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y pertenecemos al semillero Utopías Sociales dirigido por el tutor Luis Haya. Inicialmente el planteamiento de nuestro problema es cuáles son los proyectos que han sido orientados hacia la paz y que hayan sido realizados por comunidades en Colombia durante los últimos 5 años y que permitan ser un referente de acciones microterritoriales para la construcción de la paz en otras poblaciones del país. Para justificar nuestra investigación, es importante mencionar que las prácticas de los grupos armados han dañado mucho a Colombia y es por ello que consideramos que es necesario documentar desde una propuesta teórica las acciones y los proyectos que han surgido desde las comunidades que han sido víctimas del conflicto. Y es muy importante conocer cómo a través de pequeñas acciones las comunidades han venido construyendo la paz. Sin embargo, a pesar de sus enormes aportes, poco se conoce sobre estas experiencias y estos aprendizajes y prácticas o intervenciones que se han realizado por parte de las diferentes comunidades. Y es precisamente de allí, de donde surgen, de estos contextos, es donde surgen grandes experiencias y aprendizajes muy valiosos que pueden ayudar a la construcción de la paz en Colombia. Pero por el contrario, en muchas ocasiones no se tienen en cuenta por parte de las entidades gubernamentales y es allí donde se va perdiendo las iniciativas y proyectos que se han iniciado por parte de las comunidades. De manera que realizar esta investigación teórica juega un papel muy importante para mostrar las diferentes acciones y los grandes aportes que se han realizado por parte de estas comunidades que pues las componen diferentes grupos, etnias, religiones, bueno, en fin, son muchas las comunidades que aportan a los temas de la paz y ya como lo mencionaba anteriormente, sobre estas bases se puede seguir trabajando y desarrollando ideas futuras para pues ponerlas en las negociaciones que se realicen con los grupos armados. Dentro de la metodología que se utilizó para realizar esta investigación, se desarrolla una investigación cualitativa, en donde se identificó e indagó a través de videos, periódicos, libros, eh, revistas, artículos que han dado a conocer o que han expuesto esta información sobre los aportes que he realizado por parte de las comunidades en territorio colombiano. Sabemos que en su mayoría el tema del conflicto armado, de la violencia, del desplazamiento, se presenta más significativamente en zonas rurales del país. Entonces es por ello que estas acciones o estos proyectos que ellos han implementado tienen un gran significado y valor en medio de este contexto que vivimos actualmente, en donde el conflicto y la indiferencia desde un contexto social expresa la incapacidad de resolver los problemas si no es a través de la violencia. ¿Cuál es la idea? La idea es de que en vez de que todo se resuelva a través de la violencia, la construcción de la paz, la resolución de conflictos, el respeto de los derechos humanos y se convierta en un asunto vital y de gran importancia, ¿sí? Y dejando atrás la violencia, empezando por esta parte. Quiero comentarles también pues que a partir de nuestro planteamiento de problema también surge un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general, ¿cuál es? Describir proyectos orientados hacia la paz que hayan sido realizados por comunidades en Colombia durante los últimos 5 años que permitan ser un referente de acciones microterritoriales para la construcción de la paz a otras poblaciones del país. Nuestros objetivos específicos son, primero, realizar un rastreo teórico de acciones por la paz realizadas por comunidades en Colombia. Segundo, categorizar aquellas que hayan tenido impacto a largo plazo. Y tercero, desarrollar una consolidación de propuestas ubicando las más transferibles y de alto impacto.
Buenas tardes, mi nombre es Karen Usechi y yo les voy a hablar un poco sobre el tema del marco teórico de nuestra investigación. Realmente este proceso fue muy enriquecedor y significativo para cada una de nosotras, logrando identificar en diversos documentos de carácter teórico como revistas, periódicos, videos, libros, noticias, documentos donde se lograron hallar los aportes que hicieron las comunidades en los diferentes lugares del territorio colombiano. Es importante tener en cuenta dos líneas de acción. La primera, la mitigación del conflicto armado y los afrontamientos armados que se ocasionaron o que se ocasionan aún en el territorio colombiano. Y la segunda, la sensibilización a la sociedad frente a la no violencia entre sí. En nuestro proceso de investigación también se lograron identificar diversas definiciones de lo que significa paz, llegando así a una sola conclusión. La paz es un conjunto de normas y procesos que deben garantizar la tranquilidad de cada país y donde no se ve afectada la integridad de ningún ciudadano. Teniendo en cuenta ello, vamos a abordar unas estrategias de construcción de paz. En la construcción de paz se tiene que tener en cuenta para trabajar con la comunidad, primero, que sea influyente e incluyente. Segundo, tener en cuenta lo social, lo político, lo cultural, la religión, la espiritualidad y, por qué no, las pautas de crianza que se tienen que tener a la hora de abordar o intervenir en una comunidad. En nuestro marco teórico también se abordaron diferentes definiciones como micropolítica, macropolítica, todo aquello que significa el posdesarrollo. Adicional a ello, tengo una definición de Joseph Leibs en 1991. La micropolítica se refiere al uso del poder formal e informal por los individuos y los grupos a fin de alcanzar sus metas en las organizaciones. Es importante tener en cuenta para todas las comunidades o los aportes que identificamos de las diversas comunidades en el territorio, el primero, los principios. Segundo, los valores. ¿Para qué? Para lograr un tercero, que es esa empatía, ese sentir del otro, ese ponerme en el lugar de lo que siente el otro, por lo que está pasando, por la situación, la dificultad o aquella cosa que esté presentando en determinado momento. Adicional a ello, Lesmes Rosa María, en su libro Política Macro, País Micro, Tintes de Corrupción, menciona la importancia de que nuestro país se fije más en la política macro en vez de ser un país macro y una política micro. Adicional a ello, les quiero comentar en nuestro proceso de investigación, en el marco teórico se identificaron muchísimas cosas, pero les hablaré resumidamente de unos aportes significativos que tuvieron las comunidades. Por ejemplo, tenemos las mujeres del departamento del Bolívar, municipio María la Baja de Mapuján, mujeres que fueron afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, no solamente ellas, sino cada una de sus familias. Digamos que después de que pasó este acontecimiento, ellas por medio de tapices fueron tejiendo y plasmando todo aquello que las hacía, que les daba melancolía y que generaban en ella ese remordimiento, ese dolor que generaba en sus corazones. Con el pasar del tiempo, ellas poco a poco fueron alimentando esos tapices de amor, de ternura, de comprensión, y digamos que se podría llamar una terapia, las cuales fueron ampliando en los diferentes municipios del mismo departamento, que también fue afectado significativamente por el conflicto. Adicional a ello, tenemos la Universidad de Ibagué, Tolima. La universidad brinda aportes para que los estudiantes realicen un proyecto y brinden su granito de arena a la construcción de paz en los diferentes municipios del departamento. También tenemos el fútbol, las artes, la música, todos los instrumentos musicales, tenemos el teatro, tenemos todas aquellas acciones y herramientas, metodologías que se han implementado, que las mismas comunidades han implementado para sanar, para perdonar, para reconstruir. Pero ¿qué pasa? A pesar de todo ello, a pesar de que la comunidad ha abordado y ha brindado todo su corazón para reconstruirse, sanarse y perdonar a su victimario, siguen siendo afectadas altamente por el conflicto, a pesar ya que no sea las FARC. Como ustedes saben, en el año 2012 fue firmado el acuerdo de paz cuando estaba posesionado el presidente Juan Manuel Santos. Proceso de paz que anterior a él hubieron muchísimos acuerdos, normas, decretos, que quizás no llegaron nunca a una conclusión. Este fue el primero, pero que aún así no se ha cumplido a su cabalidad. También están los aportes significativos de la comunidad del municipio de Itagú Norte, excombatientes y campesinos, luchando por recopilar esa paz, ¿cierto? Qué bonito, que fue un proceso realmente muy fructífero para cada una de nosotras, conocer todas esas historias, conocer y aprender de ellas, ¿sí? Digamos que en este departamento lo que ellos hacían, se unieron para recoger el café y vender frutas. Adicional a ello, pasó algo parecido
en Cararé, Santander y Samananígo, Nariño, que fue el apoyo total a los excombatientes. Mujeres, jóvenes y narrativas y discursos. Eso también es muy importante para sanar. Es otra herramienta, otra metodología para perdonar, para sanar nuestros corazones. Realmente esto fue un proceso muy, muy bonito y en nuestro marco teórico queremos plasmar eso. Más que todo aquellas acciones que fueron significativas y que aportan de una manera maravillosa a la construcción de paz, que muchas veces no se menciona, pero que está presente en cada uno de nuestros corazones. Y por último, quiero hablarles de la ley estatutaria, la ley 1957 del 2019, la llamada y reconocida JEP. La JEP ha sido una herramienta realmente, digámoslo así, de alguna manera importante para la construcción también de esta paz que se ha seguido y se ha seguido construyendo, abordando muchos temas, pero solamente les mencionaré 4. La unidad de investigación y acusación, las sanciones, la sala de reconocimiento y los derechos de víctimas. Realmente, a pesar de que no se han esclarecido muchos hechos y muchos desplazamientos forzados, muchas desapariciones forzadas que hubieron en años anteriores, la JEP ha hecho un valor agregado a la construcción de paz, así como todas estas comunidades que han aportado. Entonces realmente ha sido, vuelvo y digo, un proceso muy, muy fructífero para cada una de nosotras y es muy bonito conocer la historia de nuestro país, es muy bonito conocer todos aquellos acontecimientos que pasaron y que nosotros también podemos poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. A lo largo de la investigación se evidenciaron e identificaron historias, esquemas, relatos, documentos y comunidades de los cuales no teníamos ningún tipo de conocimiento, y que muestran una capacidad de resiliencia admirable y digna de replicar. Dentro de estos hallazgos y análisis de la investigación, resaltamos los aportes de las mujeres en los diferentes departamentos del territorio colombiano. También la participación de niños y adolescentes como símbolo de cambio y de progreso. En este proceso de búsqueda documental de acciones microterritoriales que construyen paz, encontramos un sinnúmero de víctimas resultantes del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, presentan una serie de actos sublimes y construyentes a través de la música, el arte, el deporte, los recursos naturales y el tejido social, entre otras, que expresan perdón, reconciliación y sobre todo muestran formas de paz diferentes, incluyentes y democráticas. Dicho lo anterior, nos permitimos visibilizar la violencia desde otras miradas y es entonces donde hacemos un acercamiento desde nuestro quehacer profesional. Como psicólogas, consideramos que dentro de las comunidades emergen situaciones que permiten abordajes científicos y empáticos, sobre todo cuando el de compartir saberes se trata, pues es la población quien es rica en experiencias y vivencias acerca de este tema. Esta investigación realiza un aporte de conocimientos sobre las acciones realizadas por nuestras comunidades víctimas del conflicto armado y que por años han llevado consigo la desigualdad, el desplazamiento, las desapariciones forzadas, la pobreza y todo lo que con esto trae en temas sociales, en su educación y en temas económicos. Vemos cómo por años las comunidades se han unido, han encontrado diferentes formas de construir paz a través de la unión y la necesidad de salir adelante, creando oportunidades y acciones microterritoriales con proyectos fundamentados, basados en objetivos y en metas. Dichas alternativas brindan una opción para otras comunidades que se encuentran superando o atravesando situaciones de conflicto y violencia. Es entonces, como proyecto de investigación, como conjunto, podemos concluir que a través de este rastreo teórico mostramos información importante sobre lo que ha sido el conflicto armado a través de la historia colombiana, visto desde otras realidades, desde nuestras comunidades. Vemos cómo los grandes damnificados de todo este proceso hemos sido todos los colombianos, pero principalmente son aquellas personas que han estado ubicadas en zonas estratégicas del narcotráfico, la explotación de la tierra, lugares de conflicto
armado persistente, caracterizados por un olvido gubernamental. Además de lo anterior, concluimos también que esta investigación brinda alternativas que permiten a través de hechos ya realizados contribuir e implementar en otros lugares de Colombia y del mundo, dando como un referente de construcción de paz, con proyectos ideados desde las dificultades, desde la violencia y desde el conflicto. Es entonces como debemos dar una mirada diferente a estas comunidades, como debemos darle una mirada diferente a nuestras problemáticas sociales, a lo que nos rodea, en la comunidad en la que vivimos, porque desde allí se construye paz. Es importante resaltar que las acciones y marco realizado de todos los procesos encontrados en la investigación fueron de gran ayuda para dar un soporte a las generaciones futuras.